Quizás quisiera empezar con unas preguntas. ¿Cómo tiene que quedar el sepulcro de un muerto para que haya resucitado? ¿Cómo tiene que quedarse ese sepulcro? Vacío. Bien. ¿Cómo voy a estar seguro de que ha resucitado? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que ver para saber que ha resucitado? Bueno, sabré que ha resucitado porque le han visto o le he visto vivo. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de San Juan, porque no están exentos los discípulos de, como mucha gente piensa, eso de la resurrección, no sé si será verdad, no sé si ocurrirá, sí, yo lo he oído, lo he incluso visto, pero que vaya a ocurrir en mi vida o que esté ocurriendo, no lo sé. Vamos a ver un personaje que vio incluso la resurrección de Lázaro, se puede ver más directo y sin embargo dudaba de la resurrección. Evangelio de San Juan, por favor, capítulo número 20. San Juan, capítulo número 20. Y dice la palabra así en los versículos, sencillamente para verlo un poquito en el contexto, no lo voy a leer todo. Dice en el versículo 1, versículo número 1, el Señor Jesucristo ha padecido, ha sufrido, ha sido muerto, crucificado y ha sido enterrado. Y aquí lo dejamos en el momento en que nos encontramos. A propósito, todos esos acontecimientos han sido profetizados y han sido cumplidos perfectamente, pero totalmente. Jesucristo, un hombre pobre. Jesucristo, un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza porque no tenía casa. Y nos dice la profecía, fue muerto con los impíos, pero sepultado con los ricos. ¡Wow! ¿Cómo puede ser? Bueno, un malhechor, un delincuente, uno que era crucificado públicamente porque era maldito todo aquel que es colgado en un madero, era echado luego en el Gehema, que era un basurero de las afueras de Jerusalén, donde allí estaba constantemente ardiendo el fuego. Y tú dices, eso es lo que le tocaba a Jesús, según de lo que le acusaban falsamente y de lo que él falsamente decían los hombres que se merecía. Y sin embargo, mira la osadía de dos hombres que habían estado siendo discípulos de Jesucristo en secreto, para que veas, José de Arimatea y Nicodemo, y se acercan. Después de que Jesucristo ha muerto en la cruz, se acercan a Pilato y le dicen, Pilato, hombres que tenían verdaderamente escala. Uno era miembro del Sanedrín y otro un maestro de Israel. Pilato, Jesús ha muerto, déjanos que lo enterremos. Y Pilato da el consentimiento, no antes, sin decir a los soldados, ir y comprobar que ha muerto. A petición de los sacerdotes, quebrarle las piernas para que se mueran pronto. Los dos ladrones no habían muerto, le quiebran las piernas. Cuando llega Jesucristo, ya estaba muerto. Y comprobación de los soldados que sabían mucho de la muerte y de dar muerte, está muerto, espera, lanza en el costado, que entra lateralmente, llega hasta el fondo, traspasa el corazón y sale agua y sangre. Señales de muerte por ataque cardíaco. Ha explotado el corazón y se mezcla el suero con la sangre y eso es lo que sale a grandes borbotones de su costado. Está muerto, podéis llevarlo. José de Arimatea, y esto no es, pero esto es gratis, lo bajan, lo entierran, están seguros que están muertos. No obstante, los sacerdotes dicen, nos acordamos de que dijo de que al tercer día iba a resucitar. Pon guardia,
no vaya a ser que cojan su cuerpo. Estamos hablando el tema de la resurrección. Todo esto es preparándolo para esta situación. Guardias en la puerta, después de haber puesto una gran piedra en la tumba, guardias vigilando la tumba. Y Jesucristo, al tercer día, ni la muerte, ni el pecado, ni la corrupción le podrían vencer. Dice capítulo 20 de Juan, versículo número 1, con esto en contexto, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Va, a propósito, hablando de la profecía, de que fue enterrado, dice que José de Arimatea y Nicodemo cogen 100 libras de mirra y aloe. ¿Sabéis? Que la mirra y el aloe, el precio que tienen hoy en día 100 libras, es para embalsamar el cuerpo y solamente se hacía a las personas ricas. Estuve mirándolo y en dólares eran $150.000 por 100 libras de mirra y aloe para embalsamar el cuerpo. 150.000 a 200.000 decía, dólares al día de hoy. ¡Wow! Si no fue enterrado como los ricos, iba a ser tirado al Gehena y sin embargo fue enterrado en un sepulcro labrado, no en un agujerito, sino un sepulcro. He estado en el jardín donde está el sepulcro y al lado está la calavera y perfectamente encaja con lo que describe la palabra de Dios. Sí que fue enterrado con los ricos, pero aún no murió, no quedó muerto, en el sepulcro. Nos dice que fueron María Magdalena, muy de mañana, y halló que la piedra estaba quitada y el sepulcro estaba vacío. Versículo número 2. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, no quería poner su nombre, Juan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron corriendo, pero el otro discípulo llegó más rápido. ¿Cómo lo sabía el otro discípulo? Porque era él, claro, por supuesto, era más joven también. Y llegó más rápido. Versículo, vamos a saltar, versículo número 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, porque estaba vacío el sepulcro, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Cristo se lo había dicho, pero ellos todavía no lo habían creído o entendido. Versículo número 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Estamos hablando del día domingo. Ha resucitado el día domingo y el mismo día domingo se aparece a los discípulos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué se necesita para creer que ha resucitado? Verlo vivo. ¿Lo vieron vivo? Sí, ahí lo tienes. Lo vieron vivo. Versículo número 24. Pero había uno que no llegó al culto. O que se le hizo tarde para llegar al culto. Y dice, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y el más puntual es el Señor. Ahí está Él. Tú tienes una cita con tu Señor cada día del Señor. Esa es la cita que Él nunca falta a la reunión en el día del Señor. Él nunca falta. Dice
Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, versículo 25 estoy leyendo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, de domingo a domingo, 8 días justos. Otra vez el Señor Jesús, la segunda vez que se aparece, domingo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí, ahora Tomás dice, espera, ya falló una, no falló la otra, la próxima vez. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, otra vez las mismas palabras, paz a vosotros. La reunión con el Señor Jesucristo es para traernos paz a nosotros. Es la paz de Dios, es la bendición del príncipe de paz, es la seguridad de que vamos a tener paz en esta tierra y en la venidera. Así es. Luego dijo a Tomás, y cada uno podría poner su nombre ahí, a cada uno de nosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, y esa es la palabra que debe salir de cada corazón, Señor mío y Dios mío. La palabra Señor es dueño de mi vida, el que tiene toda la autoridad en mi vida. Y Dios mío, no hay nada por delante de ti. Tú eres el primero y el más importante en mi vida. Tú eres el único Dios y en mi vida lo reconozco. Señor mío y Dios mío. Cada uno aquí deberíamos decir lo mismo. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados tú y yo, está diciendo el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está. Así que de una manera muy especial el Señor nos llama la atención y nos dice, la resurrección de Jesucristo está corroborada por los que la vieron, primero encontrando la tumba vacía y segundo viéndole a Él vivo, hablando, enseñándole y mostrándole. Dice en el versículo número 1 del capítulo 21, versículo número 1 del capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. O sea, Él una y otra vez se manifestó, no fue un grupito de 12 así cerradito o uno solo que Pedro y Juan vinieron, no. Se manifestó en muchas ocasiones. ¿Os acordáis de los 2 caminantes de Maús? También se les manifestó a ellos. También. Dice en el versículo número 14, 21-14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, no en vano el apóstol Pablo, enseñando qué es el Evangelio, lo certifica, lo corrobora, lo demuestra y asesora a todo lector de la palabra de Dios que la resurrección de Cristo no es una idea bonita, no es solamente una verdad doctrinal, no, son hechos verídicos que ocurrieron en su tiempo y aún hoy, Dios en día de hoy, Dios no se aparece a nadie, pero habla a cada uno de nosotros y tenemos al Verbo hablándonos a cada uno de nosotros. Y Él dice, se apareció y vimos la semana pasada como estaba mostrando las apariciones que tuvo, que se apareció a Pedro, se apareció después a los 12, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos ya duermen, después se apareció a Jacobo y después se apareció no solamente al grupo de los apóstoles, sino como en último lugar se apareció a Pablo como a un abortivo porque persiguió a la iglesia
y Dios tuvo misericordia de él. Así que la semana pasada estuvimos viendo que Jesucristo había resucitado y todos estos que habían conocido a Cristo durante 3 años y medio aproximadamente, la mayoría de ellos, se acobardaron, se escondieron, pero cuando le vieron resucitado, sus vidas cambió. La resurrección fue para ellos la certificación de que todo lo que decía Cristo y todas las profecías que se habían cumplido en Cristo eran totalmente reales y sus vidas cambiaban totalmente, porque habían visto al Cristo resucitado. Ahora, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y dice, pero a pesar de esto, algunos en la iglesia de Corinto negaban la doctrina de la resurrección de los muertos, por lo que Pablo ahora pasa a mostrarles, a hacerles ver que sois inconsistentes con vuestro razonamiento. Sí, la resurrección de Cristo sí, pero la nuestra no, porque ya ha pasado mucho tiempo. Fíjate, en su tiempo la carta a los Corintios fue escrita aproximadamente en el año 60-70. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿cómo sabemos que va a haber resurrección? Bueno, ha pasado unos cuantos más, 700, más, 2000 años casi. Cristo sigue certificando su resurrección. Así que las consecuencias de negar la resurrección de Jesucristo, vamos a verlo estudiando en la palabra de Dios. Hay consecuencias de negar la resurrección de Jesucristo para cada uno de nosotros. La primera cosa es que Pablo está usando un argumento muy potente para hacerles ver que negar la resurrección de Jesucristo significa que no tenemos razón de por qué estar aquí. Entonces, si no hay resurrección, no hay razón de por qué tener una reunión. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces tendríamos que llegar a las conclusiones que son muy incómodas. Mirad conmigo 1 Corintios, y ahora vamos a quedarnos todo el tiempo en 1 Corintios, capítulo número 15, versículos 12 y 13. Dice el apóstol Pablo, pero si se predica, 1 Corintios 15, 12 y 13, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Nuestra resurrección está estrechamente relacionada con la resurrección de Jesucristo si has creído en Cristo. A propósito, voy a decir algo para que si hay aquí alguien no creyente, que como me gustaría que trajéramos a nuestros familiares que no son creyentes a la iglesia para que escucharan la palabra de Dios, porque el propósito es convertir y seguir viviendo esa conversión. Ese es el propósito de la iglesia. Escuchen, la resurrección de Jesucristo certifica que todo el mundo va a resucitar. No hay ni un cuerpo de ningún incrédulo que piense yo no voy a resucitar. No. Sí que vas a resucitar. Y un día resucitarás para ser juzgado para condenación eterna. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo resucitarán por el poder de Cristo para vida eterna. ¡Qué bendición tan grande! Pero todos van a resucitar. ¿Y qué va a pasar? La palabra de Dios nos dice, y Pablo lo enseña. Unos serán juzgados para condenación, otros serán recibidos para vida eterna y gran bendición. Así que la palabra de Dios nos muestra verdaderamente que Cristo resucitó para mostrarnos la victoria sobre la muerte. Y ese es el gran tema de este capítulo. Hay victoria sobre la muerte. Si no has creído en Cristo, tienes derrota con la muerte para siempre. Pero si has creído en Jesucristo, tienes victoria eterna sobre la muerte por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, el apóstol Pedro, que
tuvo miedo y se escondió cuando vio la situación que se le venía encima y temió por su propia vida cuando Jesucristo iba a ser juzgado, mal juzgado y acusado y crucificado, y él se escondió. Pues él mismo predicó: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso es Hechos capítulo 2, en ese primer sermón, él predica y dice: está clarísimo, he sido testigo de que Jesucristo estuvo muerto, fue sepultado, pero el sepulcro al tercer día quedó vacío porque él resucitó. Y yo lo he visto y lo creo y doy mi vida por él, y aquí estoy predicando para vosotros. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo número 9 nos dice que es indispensable para demostrar que tú has creído en él, que confieses esto con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué es eso? La resurrección. Serás salvo. ¿Lo has creído? Porque si no lo has creído de todo corazón, no eres salvo. ¿Confiesas en tu corazón que Jesús es tu Señor? Ser Señor no es una frase, decir Señor no es una frase bonita. Decir Señor es: Él tiene toda su autoridad sobre mi vida y su palabra es mi única regla de fe y práctica. En mi vida no manda ni mi novia, ni mi madre, ni mi padre. Sí que deben mandar, pero basado en la palabra de Dios. Manda Cristo. Ahora, sométete a Cristo, porque Cristo te manda: obedece a tus padres. Cristo te manda a ti, marido, sé fiel a tu mujer. Por supuesto, en el sentido de cumplir la palabra de Dios, tenemos trabajo todos por delante. Todos los tenemos. Pero qué bueno saber que yo le digo Señor porque obedezco su palabra y reconozco y testifico: Él ha resucitado y yo creo que es su resurrección. Un día obrará en mi vida y también yo resucitaré. Estoy viviendo como alguien que cree que el resucitado me va a resucitar a mí y vivo cada día con esa expectativa. Él viene pronto. Él llega ya y mi resurrección está segura. Y si no hay resurrección y estás vivo, será transformación. Y entonces irás a su presencia. ¡Qué bendición tan grande! Así lo explica el apóstol Pablo en estos versículos que continúan. La primera razón por que dice que es inconsistente que tú no creas en la resurrección, en la tuya, es porque entonces la predicación del Evangelio no tendría ningún valor. ¿Para qué predicamos si no hay resurrección? No tendría ningún valor, ni tampoco tendría valor creer en él. Nos dice, en el 15, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así que qué bueno es ver la obra que el Señor hace. Y además, también versículo número 14, bueno, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La primera cosa es, si Cristo no ha resucitado, vámonos a casa. ¿Para qué? No hace falta que prediquemos. Y si Cristo no ha resucitado, ¿en qué estás poniendo tu fe? Esas son las dos cosas. ¿Para qué? ¿En qué pones tu fe? ¿Pones tu fe en algo que va a fallar? Mira el versículo número 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, entonces dicen, ¿en qué crees? ¿En qué ha puesto tu fe? ¿De qué estás predicando? ¿Qué hacéis reunidos ahí? Vámonos a la playa, si no hay resurrección de muertos. Pero sí que hay resurrección de muertos, por supuesto. Y el mismo John MacArthur dice, sí que hay resurrección de muertos, porque los que nos han testificado que lo vieron de verdad. Dice, esos hombres
no eran simples charlatanes, porque simples charlatanes no están dispuestos a dar su vida por lo que vieron, sino fue que vieron a Cristo resucitado. Así es. Él, en palabras de John MacArthur, dice, esa clase de sacrificio que hicieron los apóstoles y los seguidores de Jesucristo, por el que pasaron todos los apóstoles, no es la clase de material del que están hechos los charlatanes. Los charlatanes, cuando se encuentran en un apuro ante una mentira, dicen, no, 3 pasos para atrás, que yo no me juego ni un pelo. Bueno, pues así lo vemos. En los versículos 16 y 17 nos dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La consecuencia de que creer que Cristo no ha resucitado o tener dudas de si ha resucitado o no, es que tú todavía estás entonces en tus pecados. Tus pecados no han sido perdonados. Estás todavía condenado porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero si el resucitado ha obrado en tu vida, entonces la dádiva de Cristo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. ¡Qué bueno! Así que no hay posibilidad de salvación para nadie. Un Salvador muerto y enterrado y sin resucitar no puede darle vida a nadie. Si no, pensad conmigo. ¿Mahoma puede darle vida a alguien? Murió, fue sepultado, enterrado, ahí se quedó. No puede darle vida a nadie. ¿Buda? Igual, muy santico, cruzó los pies y se quedó con los pies cruzados. Allí, para nada. Enterrado. Confucio. Todo el mundo confundido, ¿verdad? Sí. Ay. Los papas, hombre, los papas. ¿Cuántos papas han resucitado? No pueden darle vida a nadie. Sin embargo, creen que tienen la última palabra sobre tu vida, pero no pueden darle vida a nadie. A propósito, por si alguien no lo sabe, ni los papas ni las mamas, porque también han habido mujeres que han sido papas a propósito. Si ves la historia te quedas sorprendido. Una mujer que fue papa, sorprendida. Y se dieron cuenta porque se quedó embarazada. Eso es gratis, eso no cobro por eso. Versículo 18, seguimos. Dice en el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que han muerto teniéndola, a ver si, yo no sé si Jesucristo ha resucitado o no, si me va a resucitar a mí o no, entonces están ahí, han perecido. Los que durmieron están también perdidos para siempre, sin esperanza, porque una de las preguntas que hacían los de Tesalónica y también estos, ¿qué pasa con los que han muerto si Cristo no ha vuelto por ellos? Tranquilo, que Cristo los levantará de los sepulcros. Claro que sí. Versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si no ha resucitado, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no ha resucitado y tú estás esperando en Cristo y no hay resurrección, entonces una pérdida de tiempo realmente. Los creyentes que piensen en Jesucristo y dudan de la resurrección y no creen en la resurrección y piensan que Cristo no resucitó, solamente que se llevaron el cuerpo, como algunos dicen que se llevaron el cuerpo y se lo llevaron a Estados Unidos. Y allí en Estados Unidos formó otra cosa, de donde vienen los mormones precisamente. Y empezó allí una familia. Y tuvo 70 mujeres. ¿Cuántas blasfemias? ¿Cuántas blasfemias? Para no creer la única verdad que tenemos en nuestras manos. Así es. Si Cristo, la segunda persona de la Trinidad, no resucitó, entonces no existe mayor desgracia que ser un cristiano. Y Él no resucitó, pero al contrario, si Cristo sí que resucitó, no hay mayor gracia, no hay mayor salvación, no hay mayor amor, no hay mayor bendición que ser un cristiano,
porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo corrobora y asegura tu resurrección. Así es la realidad. Hermanos, la resurrección es algo para ser predicado, enseñado y vivido. Yo voy a resucitar y tú tienes una vida que se acabará un día. ¿Y dónde pasarás la eternidad? En Cristo, que resucitó, tienes la seguridad de que tú también vas a resucitar. Ya es así. Así que el versículo número 20 cierra este grupo diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado. O sea, todo lo que hemos supuesto son suposiciones. La realidad es esta. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Él es el primero y todos los que creen en Él van con Él. ¡Qué bendición también! ¿Sabes qué significa eso? Ahora quisiera mostrar el crédito o la garantía de nuestra resurrección. Cristo es nuestra garantía. Es como Jesucristo ha resucitado y si tú crees en mí, te doy una escritura de propiedad. Escritura de propiedad firmada. No la recibirás hasta que llegues al cielo, pero tienes escritura ya firmada por la sangre de Jesucristo. El vivo y el resucitado Señor Jesucristo. Así es. Entonces la resurrección, como nos dicen, vamos a leer hasta el 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán trajo la muerte. La paga del pecado es muerte, ¿y qué heredamos de él? Una inclinación al pecado que tiene como consecuencia la muerte. Así es. Pero el segundo Adán, Jesucristo, Él vino a traer vida. Vida y paz. Vino a traer vida en abundancia. No una vida hasta los 70, 80, 90 años. No, en abundancia eterna. Eso es lo que te da Él. Si no hay resurrección, no hay vida eterna. Por supuesto. Y qué bendición. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto tiene doble connotación. Sí, los incrédulos tendrán vida, pero cuidado que esa vida va a ser en el infierno eterno. Así es. Y los creyentes en el cielo eterno. La presencia y la ausencia de Cristo. Infierno, ausencia, cielo, presencia del Señor. Así es. Entonces, importante es tener esto en cuenta porque tengo que estar seguro de que Cristo ha obrado en mi vida. Le he entregado mi vida, he creído en Él, vive Él en mí, ahora le pertenezco a Él y no a mí. Esas obras, me he arrepentido de mis pecados, he entregado mi corazón a Él para que sea lavado con su sangre preciosa, porque recuerda que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es crucialmente importante, porque el Cordero de Dios vino a esta tierra a quitar el pecado del mundo. ¡Qué bueno! Así que, qué bueno es que la resurrección de Cristo son las primicias, es como un anticipo, una parte completa del total final. Cuando te dan una parte que garantiza o acredita que el resto viene con ellos. Son como las arras, que debería ser de todo corazón. Un esposo cuando se casa dice, aquí te doy las arras, unas monedas que simbolizan que todas mis posesiones te pertenecen a ti. Aquí está, compartimos todo. Y Jesucristo, el esposo, hizo eso con su iglesia. Aquí está, Señor, el Padre viendo al Hijo y diciendo, aquí está, Señor, yo doy una marca a estos hijos de Dios, a esta iglesia, a esta esposa, de que ella va a recibir lo que yo tengo. Dice, aquí está mi sangre, lavada con la sangre preciosa. La iglesia ha sido lavada con la sangre preciosa de Jesucristo y lleva el sello del Espíritu de Dios. Y está asegurada de que estará con Él eternamente en su presencia. Y estamos ansiosos esperando las bodas del Cordero.
que será un momento donde todos disfrutaremos de esa resurrección realmente cumplida allí en el cielo. Qué bueno las obras que Dios ha hecho y está preparando para cada uno de nosotros. Cristo resucitó y es el anticipo de nuestra resurrección. Él es el crédito de que también nosotros seremos resucitados de los muertos. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo será esa resurrección? Esto a lo mejor a las hermanas les gusta. ¿Cómo resucitaremos? ¿Qué aspecto vamos a tener? ¿Cómo vamos a estar allí? ¿Me van a reconocer a mí? ¿Sabré yo que el hermano Moisés es el hermano Moisés? ¿O va a tener una carita de Robert Redford? Y no. ¿Cómo será? Bueno, el carácter o características de nuestra resurrección. Versículo 35. Dice en el versículo número 35. Hay mucho más que podríamos ver, pero vamos a avanzar un poco. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo serán? ¿En qué cuerpo vendrán? ¿Veis que la pregunta va directamente? ¿Van a reconocer a José Bernabéu en el cielo? ¿Tendrá pelo? ¿No tendrá pelo? No, no, no. Hermano, en el cielo me reconoceréis. Dirás, mira, José Bernabéu, si me habíais conocido en la tierra. Claro. ¿Pero cómo? Porque no cambiaré de aspecto. ¿Pero qué cuerpo tendremos? Un cuerpo glorificado. ¿Sabéis que el Señor Jesucristo no cambió y de repente no tuvo cara de César ni de ningún... Fue el Señor Jesucristo. Totalmente. Versículo, seguimos hasta el 37. El 36. Necio, que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La primera cosa que debemos de entender lo ilustra con una semilla. La semilla no fructifica a menos que muera. Es una verdad bíblica y natural. La semilla, para que dé fruto, tiene que morir. Sí, tiene que pudrirse en la tierra y de repente fructificar, crecer. Si has plantado alguna vez una semilla, esta tiene que pudrirse para que germine, esa es la palabra que está buscando, para germinar y que salga una planta. Eso es lo que ocurre. Se pudre, parece que se está muriendo y lo que hace es germinar justo. Vaya, una verdad que muchas veces no pensamos. Pensamos que la muerte es terminar, pero realmente la muerte en Cristo es germinar, que produce vida realmente y da fruto. Así también pasará con el cuerpo de los muertos en Cristo. Dice el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. ¡Qué bueno! O sea, que el Señor Juan Luis, cuando muera en Cristo, o físicamente, Él va a resucitar con un cuerpo sin ningún dolor, sin ninguna arruga, sin ninguna... Y va a estar lozano, fresco y vigoroso. Y así cada uno de todos nosotros. No tendremos dolor, no habrá por qué llorar, no hay hospitales, no hay cementerios en el cielo, no hay. Todo será gozar de la presencia del Señor. Dice en el versículo número 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así es. La obra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, digo corazones para los que hayan tenido algún infarto del corazón, en todos nuestros tumores, no habrá ninguno. Todo será perfecto. Por la obra del Señor Jesucristo, al haber creído en Él, en esta tierra no, pero en su presencia sí. No habrá que mirar qué plantas medicinales vamos a tomar, no. Allí el médico divino te dice, tengo el árbol de los 12 frutos.
para que dan sanidad para todo el año, un fruto para cada año. Así que, ¿habéis visto un árbol que dé 12 frutos? Pues en el cielo lo hay. Así es. Y qué bendición tan grande que vamos a tener. Así que no será una mera resucitación, sino será una magnífica transformación lo que Dios hará con nosotros. Así es. Y esa magnífica transformación, entonces nuestros cuerpos, ¿por qué ocurre eso? Porque nuestros cuerpos que tenemos en esta tierra no están preparados para vivir en el cielo. Estos cuerpos que tenemos no están preparados para vivir en el cielo, ni siquiera los de los jóvenes, pobrecitos. Algunos de los jóvenes tienen, aunque sean muy jovencitos, pues tienen rasguños en su nariz, en su frente, tienen las rodillas con una caída, que están hecho pupa, pobrecitas, Emma, pero en el cielo no tendrá ninguna herida. En el cielo no tendrá ningún dolor. Los jóvenes y los mayores, los que tienen que ir con un bastón, no te preocupes, Adi, no tendrás que llevar ningún bastón en el cielo. Allí será correr y saltar sin ningún problema. Gloria a Dios. Y qué bendición es saber que Dios nos ama tanto, que ha dado su sangre para que podamos tener esa transformación que un día gozaremos en su presencia. Así que qué bueno es ver que esa transformación será una transformación con las características de la transformación del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero no hay operaciones, no hay un tiempo de recuperación. No, abrir y cerrar de ojos, ya está. Eso solamente lo puede hacer un médico, el único médico divino que existe, Dios. Al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nadie tiene aquí inmortalidad. Pero cuando Cristo obre en esta resurrección, seremos inmortales. ¿Habéis visto muchas películas de los inmortales? Pues son mentiras, pero esta es la única verdad. Esta es la única verdad. Inmortalidad, la del Señor Jesucristo para ti y para mí. ¡Qué bendición! Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, en el momento que el Señor tiene preparado, en que todos sus hijos sean resucitados, la muerte dejará de existir. Ya no habrá muerte. Se acabará para siempre, será vencida eternamente. Y qué bendición tan grande tendremos. ¿Y cómo se supone que entonces debe vivir, y con esto acabo, debe vivir el cristiano que crea en la resurrección? Si tú crees en la resurrección, ¿cómo vives? ¿Cómo estás viviendo? ¿Te da igual? ¿No estás viviendo testificando a tu vecino, a tu hijo y siendo un ejemplo? Mirad conmigo el versículo 34. 15:34. Velad debidamente, o sea, ante el conocimiento de la gran obra de que Jesucristo resucitó y yo que he creído en Él voy a resucitar, entonces velad debidamente y no pequéis. Primera cosa, si crees en la resurrección, vive una vida sin pecado. Es imposible, pero vive en paz. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Entraste en la vida cristiana arrepintiéndote? Vive la vida cristiana arrepintiéndote cada día para estar con Él siempre, siendo una luz, siendo verdaderamente un hijo de Dios, que vive en paz con Dios. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y Pablo va directo, para vergüenza vuestra lo digo. ¡Qué vergüenza!
que tú estás viviendo diciendo que eres cristiano y vives como el mundo? ¿Que tú dices que eres cristiano y que crees en Cristo, pero Cristo no gobierna tu corazón ni decide en tu vida nada? ¿Que tú dices que te quieres reunir con Cristo, pero no te apetece porque está muy lejos ir a la iglesia para reunirte con Cristo? ¿Que tú dices que dependes de Cristo y a los cultos de oración te dices, como no tengo costumbre, ahí se queda Cristo? Dios dice, yo lo he dado todo por ti. Yo no tuve vergüenza de ir a la cruz por tus pecados. Di testimonio públicamente de que te amo. Consumado es, grité. Hecha la obra de la salvación. No tienes que pagar nada. Yo le he pagado todo. Y ni lo gratis. ¿Estás dispuesto a vivirlo? La salvación. Tu testimonio no es algo que vives diariamente, diría cada minuto de la vida. Primero, no permitas el pecado y segundo, no avergüences el Evangelio. Da testimonio de la verdad. Anima a los incrédulos a venir a Cristo y sé un ejemplo de un cristiano. Y si te equivocas, reconócelo. Pide perdón. ¿Sabéis que el arrepentimiento visto en el mundo, dicen, eso no es normal que se vea en la tierra? En la tierra se ve el orgullo, nunca se ve el arrepentimiento y el pedir perdón. Esta es una característica de un cristiano verdadero. Uno que cuando se equivoca pide perdón. Porque el cristiano no es uno que nunca peca. El cristiano es uno que vive en paz con su Señor. Y cuando le ofende, dice, Padre, perdónanos por nuestras faltas y pecados. Padre, aléjame de la tentación. Padre, no me dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Lo necesito constantemente, dependo de ti. Entonces, esto nos debe dar un consuelo y estímulo sobre la resurrección. Primero, los cristianos debemos encarar el futuro con esperanza. Dice en el versículo 54. ¿Se olvidan la muerte en victoria? ¿Dónde está, 55? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y al ver esto dice, hombre, lo tengo clarísimo. Él ha vencido y yo en él soy más que vencedor. ¡Qué bendición tan grande! Entonces ahora puedo encontrarme en cualquier situación en esta tierra y saber que Él me da la victoria. ¡Qué bendición tan grande! Termino los dos puntos que me quedan, Los cristianos debemos encarar el futuro con esa esperanza de saber que Él ha vencido y nosotros esperamos y sabemos que Él nos va a resucitar a nosotros y la muerte está ya vencida. Hermanos, es verdad que la muerte es como una sombra que nos persigue a lo largo de toda nuestra existencia en este mundo. De hecho, en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estarás conmigo. ¿Y quién eres tú? El resucitado. No tengo que preocuparme de la muerte. El que ha vencido la muerte. Y puedo estar tranquilo de que puedo confiar en ti. Quizás alguno dice, pero a mí no me importa la muerte, yo no tengo ningún problema. Ya. Sí, es verdad, pero todos tenemos que saber que la muerte un día nos alcanzará. Entonces, es fácil. ¿Qué debemos de hacer? Estar preparados. Quizás algunos piensan, bueno, la muerte está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Jóvenes o viejos tienen que estar preparados. Quizás los jóvenes de repente escuchan, mi abuelo se murió y ya no lo voy a volver a ver más. Quizás un tío se murió y ya no lo voy a volver a ver más. Y eso me recuerda de que debo estar preparado. Y hablar a otros también. Y así debemos de estar siempre alerta y con esa esperanza. Pero los que hemos confiado en Jesucristo, después de la resurrección, le diremos. ¿Qué diremos realmente? ¿Sabéis lo que diremos a la muerte? Quizá lo primero que diremos será
lo que haremos será alabar al Señor, pero le diremos, ¿dónde está, oh muerte? Mirando al cementerio diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, nos dice ahí. Versículos 50 y 55, 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y eso es importantísimo. Si no has creído en Jesucristo, el pecado está en tu corazón. Y tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y esta resurrección para ti te llevará a condenación. Así es. Pero si has creído en el Señor Jesucristo, entonces estás seguro en Él, porque la ley que operó en ti para señalarte el pecado, ahora Cristo la cumplió, y tú en Cristo has cumplido la ley. ¡Qué gran bendición! Y en último lugar, los cristianos debemos dedicarnos con empeño a servir al Señor. El último versículo. Debemos de dedicarnos con empeño a servir al Señor. Dice el último versículo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, la resurrección de Jesucristo es una realidad. Nuestra resurrección está garantizada en Jesucristo. Él nos va a hacer un milagro maravilloso que nadie podría hacer, una transformación en esa resurrección, y vamos a disfrutar de esa inmortalidad que el inmortal va a obrar en nuestras vidas. Tenemos toda la esperanza segura en las manos del Señor Jesucristo, y eso no nos exhorta y nos llama la atención para que vivamos vidas sin pecado, puramente para el Señor, sabiendo que el Señor lo ha hecho todo por nosotros, que le sirvamos de todo corazón, que veamos realmente que el futuro está por cumplirse pronto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vive de tal manera que sirvas al Señor y des testimonio del Señor, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. Así que, ¿qué bendición tenemos? ¿Tú crees que lo único que vale en esta vida es lo que hacemos para la gloria de Cristo? ¿Estás poniendo tu vida y tu corazón al servicio del reino de Dios? ¿Estás sirviendo a otros en la iglesia con tus ojos puestos en la segunda venida de Cristo? Ruego a Dios que abra nuestro entendimiento en este día y seamos consecuentes con la fe que profesamos. Que sea evidente que los hermanos de la Iglesia Bautista, la Buena Nueva, creen y viven la doctrina de la resurrección de los muertos que Jesucristo venció y cumplió y ha certificado para ti y para mí. Vamos al Señor en oración. Amado Señor,